Pues buenas tardes, que ya son más de las 12, a todas, todos y todes, y vamos a continuar con estas actividades matutinas que, como el exceso de trabajo no nos agobiaba, decidimos crear en una discoteca, en las jornadas del cómic de Avilés. De la discoteca era en una discoteca. En la discoteca hemos pasado a esta sala, lo que le quita glamour, pero sin embargo le da comodidad en los asientos al respetable. Pues en una de las actividades que pensamos como alternativas o así por las mañanas es otro tipo de charla diferente. A veces acaban siendo la misma, pero normalmente no, con los autores, con temas que no es qué has hecho, cuál es tu último libro, qué quieres presentar, sino un tema concreto. Y con vosotros, porque sois todos guionistas, o casi, o más, pensamos hacer esta de que el título, la difícil tarea de abrirse camino como guionista de cómic en España, se nos ocurrió a Jorge y a mí en una cafetería. ¿Qué podemos poner que no sea guión o cosas de estas? Porque ya lo hemos utilizado más veces, ¿no? Entonces pensamos, joder, si ser dibujante es complicado, no sé qué, pues ser guionista tiene que ser la leche. De hecho, todos nuestros amigos guionistas, como casi todos los dibujantes, son otra cosa, ¿no? Como en Hollywood dices, soy artista y te preguntan en qué bar trabajas, pues aquí soy dibujante de cómics y ¿de qué trabajas? Pues guionista ya debe ser multifacético. Entonces, teníamos la suerte de que iba a estar Desiree Bresent, aquí a mi izquierda. Hola. Gracias por venir una mañana a una charla sobre cómo se hacen TVOs. Sí. ¿Y cómo se escriben? Que eso ya... Enrique Pujadas, me acaban de presentar como persona, pero bueno, has hecho una novela de terror. Hemos visto las cosas. Ganaste un premio que en Mallorca... Ciudad de Palma. Buenos días. Lugar... que nos gusta mucho, y entonces vimos el libro y no sé qué en su momento, y Carolina Corbillo, que los que estéis en las jornadas ya la habéis visto por aquí desde el primer día prácticamente, y los que, como hacemos ruedas de prensa, siempre me lío de dónde, en cuál de las actividades te he visto, si en la charla, en la charla, sí, en la rueda de prensa también, o en todas, ¿no? Y como os decía, todos tienen esta cosa de escribir sobre TVOs y también otras novelas, guiones de otras cosas. La idea es que nos contaseis un poco, lo primero, si estáis de acuerdo con el título que le pusimos a esta mesa redonda en una mesa de café, pensando, ¿y cómo podemos hacer? Estábamos comentando que podría haberse llamado perfectamente la imposible tarea de abrirse paso como guionista. O la quijotesca tarea también. Sí. Yo creo que es difícil, pero creo que es muy fácil. Me refiero, como persona que lo ha intentado escribir en varias industrias, es muy fácil en el mundo del cómic, que a pesar de que nos peleamos entre nosotros y hay muchas historias y muchos beef y muchos tal, es muy fácil acercarse a un editor, es muy fácil que un autor consagrado esté dispuesto a responderte un mail de cómo lo ha hecho él o ella, es muy fácil hablar con cualquier persona en cualquier charla en el mundo del cómic. Entonces, en comparación a otros mundillos, yo creo que es uno de los que menos se juzga y más fácil es. Sí, es verdad que comparado con la novela, claro, es todo mucho más cercano, ¿no? Pues, a ver, porque posiblemente porque no lee tanta gente en un mundillo más pequeño, es como todo más cercano. Particularmente en España, somos un mundillo muy bueno, mucho más de lo que nosotros creemos. Luego vas a Estados Unidos o en Italia, por ejemplo, tienen un sistema editorial envidiable que me encanta, pero es verdad que entre autores es algo más distante. Es mucho mejor, simplemente, en mi opinión. ¿Cuál es el problema? Que en España las cifras de venta son las que son, y que un TVO se venda mucho quiere decir que vas a vender en torno a 2.000, 3.000 ejemplares de eso. Si quitamos... el mejor de los casos también. Claro, me refiero, porque a veces no llega a eso. Que obviamente Black Sad, Paco Roca están en los 20.000 y para arriba, que es lo que yo llamo mainstream, que es, yo creo, una categoría comercial bastante interesante, que es gente que ni se dedica al mundo del cómic, ni quiere dedicarse, simplemente compra sus TVOs y lee sus TVOs, que creo que nosotros deberíamos tener más de esa industria, ni vender muy poquito.
desde los fanzines, que conozco gente como Gemma Over, que ha empezado con un fanzine y ha terminado siendo editada porque es muy buena dibujante, que a lo mejor de su fanzine habrá vendido 100 copias paseándose por todos los salones. Yo creo que algo más. Vendiéndose, claro, poco más, pero luego sí. ya ha dado el salto a ser editada. ¿Qué pasa? Que en esas cifras, si tú tienes en cuenta un PVP que normalmente la editorial se lleva, pues ponte que un 50%, porque es la que... Un aplauso para, un aplauso. Un aplauso para Vicente. Un editor trabajando. Gracias. No he trabajado tanto en mi vida. Bien me parece. Y mira que corregir algunos las faltas de ortografía debe llevarte tiempo. Entonces, si tú dices PVP, la editorial se lleva más o menos un 50%, que es lo que necesitan también para mantener una estructura, tal. El distribuidor se lleva un 25% y luego el resto es a compartir, no solo como autor de novela, por ejemplo, que te lo llevas, digamos, entre comillas, todo tú, sino que además de ese porcentaje dedicado a los autores, tiene que distribuirse entre dibujante y escritor como mínimo, cuando no, entre dibujante, escritor, rotulista. Entonces el dinero que queda es muy poco para poderte dedicar completamente a ello. ¿Qué pasa? Como escritores tenemos la grandísima suerte de poder compaginar, cosa que un autor de dibujo normalmente no puede. Yo, por ejemplo, escribo, bueno, yo porque estaba cuidando de Carlos, pero yo, por ejemplo, escribo El saqueo de Roma, y Rubén, que es un magnífico dibujante al que yo adoro, mientras él estaba dibujando eso, yo me puedo permitir hacer el siguiente TVO o la siguiente cosa. O yo, por ejemplo, a mí, que he descubierto que me encanta el marketing de datos y también trabajo de ello, puedo estar haciendo un informe sobre ello mientras el dibujante está haciendo una cosa, pero al dibujante le va a llevar eso, en el mejor de los casos, y si es un dibujante bueno y profesional, 12 horas por página. Entonces, ¿se puede vivir de TVOs? Lo mismo no, pero lo mismo es mucho más compatible de lo que nosotros pensamos y mucho más accesible que otros mundos. Hombre, yo creo que compatibilizamos porque también amamos el medio. Bueno, en mi caso, por ejemplo. Pero si yo pudiera elegir, elegiría dedicarme solamente a escribir. Bueno, cómics, novelas, teatro. Yo en mi caso lo tengo que compaginar con clases. He estado trabajando mucho tiempo en colegios privados, de profe de inglés. Y este año pues me he cogido solo clases online, entonces trabajo desde casa. Y igual me vuelvo loca porque por las mañanas escribo, por las tardes estoy todo delante del ordenador. Pero yo si pudiera elegir, es verdad, estoy de acuerdo contigo en ese punto, ¿no? De que es compatible, pero a mí me gustaría poder dedicarle más tiempo. Sí, yo también estoy en el mismo caso, que trabajo de noche en un hotel, lo cual me deja a veces tiempo para escribir en el propio hotel y me deja con los meses que está cerrado el hotel en invierno, pues poder dedicarme a escribir. Si no tuviese ahí ese trabajo, vamos, con lo que gano de escribir guiones de cómics, vamos, no podía dedicarme a esto. Siempre, yo creo que trabajamos con la esperanza de llegar a ese punto en que vas haciéndote un poquito más conocido, puedes publicar en el extranjero, que es donde hay realmente unas ventas mejores que aquí, y poder algún día dejarlo y tal, pero vamos, que es como... Sí, yo creo que había un estudio por ahí, pero era como de los escritores en general, que solo el 5% podía vivir de lo que publicaban. Pero yo en eso atiendo, creo que somos como no negativos, porque las cifras son las que son, pero a mirarlo en torno al mundo del arte. Pero yo creo que ahora está pasando en todos o sea, esa precariedad se está dando en muchos más trabajos. No es un consuelo, ¿eh? No sé, pero vamos, que al fijaros es que es un consuelo, pero todo empleo es tan piramidal que el mismo médico puede estar ganando, y hablo de médico que era como un icono de medicina y encontrarse un empleo, ¿no? Hombre, ganan más que los guionistas de cómics, seguro. Depende de qué médico, y depende de dónde trabajes, y depende de tus horas, y depende de un montón de cosas. Entonces, cuando yo llegué a esa realidad, no digo que no vayamos a las barricadas, o sea, si Bueno, en el mundo también del teatro, por ejemplo, la cosa está bastante precaria. Sobre todo, también es que hay muchos niveles, ¿no? Entonces, llegar como a la parte más alta de la pirámide es complicado. Exacto. Entonces yo en charlas y en todo esto intento hablar como de una media en la que hay gente que no puede, hay gente que gana súper bien,
y hay gente que está a mitad. Pues mi objetivo sería un poco los escritores. Normalmente, cuando tienden a hacerse una carrera, lo que tienden a hacer es como ventas por acumulación. Es decir, si tú tienes unos royalties X, de hecho lo hablaba ayer con Garcenis, tomándonos algo, con él y con Ruth, que, bueno, la mujer es un portento de todo, de la industria. O sea, hablad con Ruth, hablad con Garcenis, sí, pero hablad con Ruth si tenéis oportunidad en este salón, porque hace cosas de medio ambiente y de tal, pero tiene una idea como del mundo del cómic como industria que yo aprendí ayer muchísimo. Entonces, en esos royalties por acumulación, lo que a ti te dicen es, tu primer TVO a lo mejor no es una obra maestra, porque no lo va a ser y no lo debe ser, porque tú tienes un interés compuesto, digamos, a lo largo de tu carrera, pero eso te va a dar un poquito. El siguiente TVO que hagas te va a dar otro poquito. El siguiente te va a dar otro poquito. Y la acumulación de todos ellos es lo que hace que al final te puedas permitir sentarte a escribir. No tengo muy claro que eso sea cierto para la industria española, donde un TVO muchas veces no se reedita, o si se reedita a los muchos años. Sí, eso es. las carreras. ¿Cuántos ejemplares Claro, vendes sí. o cuántos ejemplares vendes? Claro, cuánta gente, claro, si tú eres Paco Roca y todos tus TVOs se reeditan constantemente, claro, O se venden lo que fuera luego se también, vende en el extranjero sí. y tal, al final sí que... Pero hay muchos autores, incluso que ves que están en todos los salones de cómic y tal, que como aficionado al cómic los conoces mucho, los ves como que están en todas partes, parece que tienen mucho éxito y realmente luego ves y van por la tercera edición después de que el TVO saliera hace 10 años. Claro, pero por eso está Entonces, poco a poco. sí, O luego, es como un proceso muy lento. Si no consigues salir al extranjero, Claro, para los, Creo para que los guionistas es complicado salir al extranjero. Yo creo que pocos lo han hecho escribir directamente para allí por una cuestión de lengua. Yo, por ejemplo, soy una privilegiada haber editado o haber hecho informes o desarrollos para Netflix o para tal fuera de aquí. Pero es verdad que yo no voy a decir que todo el mundo deba tener un nivel bilingüe, ¿no? Pero cuando tú estás hablando con un editor o estás hablando con cualquier persona de fuera de España, el problema es, primero que como dibujante tú puedes llevar un portafolio y enseñar lo que haces, pero como escritor no, porque a un editor le lleva mucho más conocerte o mucho más tal. claro, lo decía ayer en la charla Simon Spurrier, que incluso siendo un escritor ya publicado, un guionista ya publicado, es mucho más fácil que un editor vea tus dibujos por Instagram o por internet y tal y se interese en un dibujante, que un guionista, si alguien no le habla de ti a ese editor, posiblemente puedes editar 20 cómics sin que sepa quién eres o sepa tu nombre pero no sepa qué escribes. A ver, yo creo que el idioma efectivamente es importante y bueno, mi nivel también es bilingüe en inglés, pero yo creo que también hay guionistas que a lo mejor no han tenido ese dominio del idioma del francés o del inglés y sí que han conseguido a través de dibujantes también, ¿sabes? Y todo esto. Yo creo que ahí hay mucho que se mueve por traducciones, por un TVO ya hecho, no tanto como encargarte un TVO. O por ejemplo, en las grandes, en Marvel y DC, hasta hace poco, y es verdad que siguen manteniendo X TVOs como muy de autor, de una línea que sea muy limitada, que ahí puede estar mucha gente, como aquel que hicieron pues Milo Manara y Chris Claremont o quien sea que pueden dar, pero es verdad que en las series largas de desarrollo quieren a gente de la casa. ¿Qué significa gente de la casa? Gente que viva incluso en Burbank, en Nueva York, en Portland, que está en una comunidad de cómics muy grande, muy concreta, pero porque quieren gente de la que ellos se fíen como en directo. Entonces es muy difícil pasar a ese grado de guión, digamos. Pero, no sé, llamarme soñadora. Yo creo que se puede hacer paso a paso. Sí, yo creo que también, por eso estoy aquí. Fácil, Estamos dando pero el quizá callo. es más fácil desde España como guionista entrar en el mercado francés que en el americano. Que Sí, yo creo que no sé si me ocurre algún caso de guionista español que haya trabajado para Marvel o DC, alguno habrá, pero Rafa Marín, pero muy poco tiempo entró Y le cambiaban los textos. y
Claro, porque había no una... sabes hablar americano por mucho inglés que sepas. Sí, como que sí, esa que es le una cosa decían... que- A ver, siguen hablando con los seguidores, me decían que los guiones de Rafa Marín como que no sonaban naturales, Esa es una cosa que yo y aprendí. que un guionista americano Tú le traduces corregía los el diálogos. en río. Sí, esa es una cosa que yo aprendí haciendo para From Lost to the Netflix, Rivers. para el de Lost to the Rivers. ¿Qué significa? Una cosa que se llama la localización. Netflix muchas veces, ya no solo en su... Bueno, tú como traductor y como tal, lo sabrás seguro. Netflix muchas veces ya no cambia solo los subtítulos, sino que cambia los doblajes y el tal, pero a localizaciones muy locas. Incluso Disney, por ejemplo, lo está haciendo. El último ejemplo es con Vaiana, que se ha estrenado hace nada. Tiene una versión de la película, ellas la llaman Moana, pero tiene una versión de la película en americano, llamándola Vaiana y cambiando X expresiones para que pueda ser estrenada en inglés original, que no lo es, porque no es la que se estrena en un cine americano, en sitios como Rusia, China, donde necesitan otro tipo de inglés. Y entonces ellos lo hacen eso con su propio idioma. O sea, ya no... Y por supuesto es muy diferente de la adaptación de Reino Unido, igual que aquí es diferente la adaptación de español y la adaptación argentina. Entonces, ese nivel de localización tú lo tienes que prever en un TVA. Y es difícil. Es difícil las voces de los personajes, porque si tú quieres que Daredevil, imaginar su TV, en el que en lugar de ser, yo qué sé, como siempre, que ha sido de Nueva York, sea de Detroit, que sería un planteamiento interesante, tienes que saber, ya no solo, y no te vale con saber inglés, necesitas saber, haber vivido allí, haber visto la cultura, incluso en Nueva York, yo que a veces voy por trabajo, me quedo un mes, me quedo 2 meses, yo me sorprendí porque la primera vez viví mucho tiempo en Manhattan y la segunda vez viví en Brooklyn y no tiene nada que ver, parece que estás en otro universo. O sea, yo lo asociaría mucho como si fuera Madrid y Barcelona, pero súper bestia la diferencia. Y simplemente estabas a 6 paradas de metro. Con que imagínate Nueva York, Detroit, todo eso lo tienes que controlar. Para el mercado franco-belga es verdad que muchas veces, como son historias cerradas de autor, es más fácil. Sobre todo, por ejemplo, en Japón, una vez hablé con un editor en Barcelona que decía que en Japón lo que les atrae mucho es, en lugar de que tú intentes imitar sus cosas, que yo creo que lo ha conseguido muy poca gente y es porque tienen un control de la cultura japonesa muy fuerte, como es Kenny Mura o como es Kenny Reed, que lo controla Konata mucho. también ha vendido para Japón. Claro, últimamente. Si no, tú como autor extranjero precisamente lo que quieres es una obra extranjera de cómo aquí me fui a Valencia y me comía una paella. Y eso les parece muy curioso, pero no te van a dejar una de sus franquicias, que es lo más complicado, yo creo. Por ejemplo, si tú vas a un mercado franco-belga, te van a editar tu historia. Claro, claro. Lo que pasa también depende de... para venderlo... A ver, calma. El guionista que más dinero gana probablemente en estos momentos, escribiendo su obra en español, estuvo el otro día que se llama Juan Díaz Canales, y todo eso no vale nada. Él lo ha escrito allí, lo dibujan allí, lo escribe en español, luego lo llaman para hacer cortomaltese, que vende algunos también. Pero es verdad que Juan, yo creo que incluso él es consciente de que eso pasó por que tenía una alianza muy fuerte con Guarnido. Porque tanto él como Teresa... A ver, pero hablamos de guiones, claro, en dibujante. Claro, porque él... A Alan Moore le tocaron algunos al principio curiosos también, ¿no? Pero Alan Moore, por ejemplo, venía del underground y tuvo todo un recorrido en el TV underground. Y Juan venía de la animación, que estaban en un estudio, que ellos que les saben. Venían de un estudio, Teresa, Juan y Juanjo, de tener un estudio común y de dibujar los tres y de hacer cosas los tres y de a partir de ahí empezar a sacar cosas y de tener la inmensa suerte y talento, o sea, que Black Sad es uno de mis tebeos favoritos, lo sea siempre. Pero de tener la inmensa suerte de que su tebeo vendiera muchísimo y poderse colocar como un guionista, digamos, de referencia. Pero lo que os decía antes de hablar de la base, ni el guionista que no puede vivir de ello porque solo ha hecho un fanzine, ni Juan, que es el 0,1%, igual que Paco, que Paco es increíble. Yo de hecho le sigo desde que en sus inicios hacían pornos, que imaginaos que dibujaba porno. Tuvo la inmensa suerte de ser el primer
premio nacional. Luego los otros premios nacionales no Fue fueron tanto. segundo. El primero fue Max. Fíjate, y sin embargo no ha llegado tanto a la prensa. ¿Por qué? No lo sé. Casualidades, por más de conectar con el público, unas historias que son mucho más populares, no lo sé. Pero esos son un caso como 0,03%. ¿Se puede ser ellos? Sí, ojalá. Pero en charlas a mí me gusta intentar equilibrar de ni la persona que a lo mejor tiene 3 trabajos para equilibrarlo y ha hecho una sola publicación y entonces no puede obviamente vivir de ello, ni una persona que yo admiro y quiero con locura, pero que es el 0,01%. Que es que casi todos son al 0,01%. No. A la mejor Frank Miller, dime más guionistas de ese nivel. No. Garth, por ejemplo, es un tío que ha ganado, o sea, cada céntimo que le vaya, porque es un tío que ha hecho mucha carrera, muchos encargos, muchos le han gustado, pero muchos no. Ha ganado cada puesto en el mercado, o sea, creo que hay mucho recorrido y muchos autores que a lo mejor nosotros no somos conscientes. Torres, mismamente, yo me acuerdo cuando el Torres, que yo, o sea, sabéis que he sido de la cantera del Torres, le estoy profundamente agradecida y solo tengo buenas palabras para Torres. Y cuando Carlos Pacheco estaba malo, fue una de las personas que más me ayudó. O sea, solo tengo buenas palabras con él. Mucha gente le criticaba el hecho de hacer los tebeos del Rubio Sentán, y yo creo que eso es ser un guionista medio por encargo, que además haces tus historias de terror que son increíbles, pero que también tienes que hacer otras cosas. Y yo creo que hay muchos más guionistas y muchos más dibujantes en esa escala de incluso trabajando para Marvel, lo hay. Y creo que lo más importante es que nos demos cuenta de que la industria no es solo el top o el que no se lo puede permitir, sino también el centro. Pero esto es la En discusión España, arte-industria, lo que estáis hablando. Sí. Claro, yo creo que hay que tener de los dos, pero aquí ya podéis bajarme. Yo hablando de, ya vamos a centrarnos un poco en el tema de... Volvamos al planeta Tierra. Sí, Que nos queda es muy poco interesante, pero bueno, lo referente, por ejemplo, a lo que comentabas tú antes, ¿no? Que la aspiración de un guionista en España yo creo que es vender tus guiones fuera, en el mercado franco-belga, bueno, en mi caso, al menos. Entonces... De Francia es la puerta es al como resto la de puerta Europa. a lo que se ve un poco más, aunque sea muy complicado, ¿no? Es lo que se ve más, es la luz ahí Piensa que si al llegas final a del tener un túnel. mínimo de éxito en España, Sí. eso te puede ayudar a entrar en el mercado francés, que a su vez te ayuda al resto de mercados secundarios que probablemente compren los derechos en Francia, ¿no? Sí, Italia, luego pues Alemania, tal. sí. A mí lo que me pasó con... Dejadme hablar, por favor. Es decir, ya, ¿vale? A mí lo que me pasó con Ellas iban sin sombrero, que fue el primer cómic que saqué... Bueno, ya había sacado antes alguna cosa, en plan fanzine, ¿no? Alguna movida así. Pero Ellas iban sin sombrero fue como mi primera obra importante, la saqué con Ponemon, cuando, bueno, miran todavía... Catarata, ya no. Sí, ponemos catarata. Ya es catarata, ya, que es mucho Sí, más, pero tal, serían que con... ponen Sí, mola. bueno, Que lo sepan catarata, Pero que es lo que escúchame. mola. Pero en el cómic pone Mon, el que seguía manteniendo el sello de... Pero sí, ya estaba subido, bueno... Oye, es como si te Comprado por publican Catarata. anagrama y antes te publican Bueno. anagrama. Pues a ver, yo la verdad es que mi primer cómic importante así fue Ellas iban sin sombrero y estoy muy contenta. Bueno, todas las chicas estamos súper contentas con... que fue un éxito, tía. Sí, la verdad es que sí, estuvo bien. Pero luego de cara a venderlo fuera, mucha gente lo veía, o editores franceses lo veían, y a algunos les gustaba, otros, por ejemplo, el hecho de que hubiera un artista diferente por cada historia, lo veían un poco tal, y no lo veían, pues decían que no. Pero se ha llevado no siempre, porque todo el mundo ha dicho, no, es que este tema es demasiado español. Entonces fue como mi primer jarro de agua fría a la hora de intentar mover un proyecto fuera de Francia, un proyecto que aquí está funcionando muy bien, de hecho. Y claro, en ese momento fue cuando yo, como guionista, me planteé, vale, esta temática es muy interesante, de hecho ahora estamos trabajando en la segunda parte porque queremos seguir contando las historias de estas mujeres, que luego también es un poco contradictorio, porque como mujeres, artistas que han caído en el olvido,
Y si las intentas sacar fuera, que el arte es universal, dices, no, es que no se conoce. Dalí sí, pero estas mujeres no. Pero bueno, eso es temas aparte, ¿no? Consideraciones aparte. Eso me ayudó a darme cuenta de que para salir a Francia también hay que pensar muy bien en qué proyecto preparas para el mercado francés. Tienes que conocer muy bien el mercado y decir, voy a hacer algo universal. Ese es el consejo que me dieron todos los editores con los que estuve hablando. Y de hecho ahora mismo estoy trabajando un poco, no quiero dejar la línea histórica española porque me parece que hay muchas cosas que rescatar, pero sí que estoy variando mis proyectos y mis temáticas a algo más El universal. problema es que todo tiene eso y el lado oscuro, o como lo queráis mirar, porque lo que acabas de decir, que es absolutamente real, pues tiene algunas contradicciones. Lo que más ha funcionado en Francia, al margen del puro mainstream, como evidentemente el Black Sabbath, ha sido el arte de volar, que ya me contarás que tiene de francés. Es mucho más conocido y le firma mucho más cuando va Jaime Martín a firmar la historia de su abuelo en la guerra de Marruecos que Paco Roca. O sea, puede suceder eso o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque les interesa el tema de España, de no sé qué, y unos y otros no. Es la suerte ahí, como decía, es que la suerte tiene también mucho que ver, ¿no? Ya, como es algo de la guerra civil o alguna la guerra cosa... civil tiene algo de que es como la previa de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Los nazis probaron su aviación aquí, los fascistas italianos se metieron. De hecho, si hubiese habido un mínimo de apoyo al gobierno republicano, Yo que soy igual se habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómic a través de pero que es un tema como que lo conocen, ¿no? Que es historia de España, pero es como el punto de la historia de España pero más... es bueno porque el libro de la Sin Sombrero es buenísimo. Tiene muchas gracias. Ser una antología que ya no mola, ser historias cortas, que es que en Francia el cuento no existe, mientras en Latinoamérica un buen escritor tiene que haber hecho un libro de cuentos de puta madre, en Francia ni se te ocurra. Entonces, hay cosas que pueden... Y esa no le quita ningún valor, porque el mejor guionista del mundo no tiene por ser el que más cómics vende. Es decir, con toda la mitología que tenemos de Moore, seguro que el que hacía los X-Men vendía más. Pero, por ejemplo, se me ocurre... No me acuerdo porque tengo mala memoria el que hizo con Manara. Chris Claremont. Chris Claremont vendía mucho más. ¿Y quién es el bueno? Bueno, ¿quieres ¿Qué quieres ser? no sé cuánto puede durar esta charla, pero ¿quieres No, tenemos 5 minutos, 10. A ver, Chris Claremont es un hombre muy consciente de la industria, pero Chris Claremont decía siempre que lo importante es dar al público lo que realmente quiere, no lo que espera. Y Chris Claremont era un tipo que sabía muchísimo de la industria pop. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve hablando con Chris Claremont, era un tipo muy consciente de cómo hacía cada movimiento narrativo. Y era muy consciente de que los X-Men, sí, no fueron inventados por él, pero fue él el padre de los X-Men. O sea, entendedme esta analogía. Y no solo ha sido el padre de los X-Men, sino que ha sido el padre de todos los dramas de instituto del siglo XX, ya sean películas, cómic, y es un tipo muy importante en lo que hace. ¿Qué pasa? Alan Moore no es un tipo de industria. Alan Moore se encontró con que la industria de repente empezaba a valorarle y a venderle. Pero Alan Moore es un tipo que nunca le ha importado a la industria, sigue viviendo en Northampton y es alguien evidentemente que hace cómic político y underground. Aquí la cuestión está en que valoremos a los dos. A mí me molesta mucho cuando solo se valora o a la persona que vende, que es un bestseller que parece que no tiene cerebro, o al que valoramos mogollón, pero luego Alan Moore ha tenido la suerte de las ventas, pero al que valoramos mogollón, pero nadie compra, pero solo se valora una parte de la industria y parece que no pueden tocarse. Alan Moore es precisamente la definición de que eso pueden tocarse. Y ahí es cuando tienes que elegir tú como guionista. ¿Es mejor uno que otro? No. ¿Por qué? Porque ¿Cómo que no? ¿Pero qué estás No. diciendo? ¿Es mejor que la otra que te mano o qué? son completamente diferentes. Cada uno es el mejor dentro de su nicho. O de los mejores, dentro de su nicho. Pero no... O sea, hay un mogollón de ideas de Chris Claremont de páginas narrativas a negro, que eso no se le había ocurrido antes a nadie en la industria. Y yo creo que ahí viene mucha gente que daba las gracias. Decía, esta tarde puedo ir al cine con mi mujer. Pero, o escenas en nieve, que no se veía nada,
que luego entran, que muchas de esas cosas es la primera vez que se ven en TVOs. Al mismo ¿Estás tiempo, segura que Will Eisner no lo había hecho antes ya? puede ser, pero no... Estamos en medio de una... Estamos en medio de una... Puede ser, pero Will Eisner... El guión de cómic. Quiero que esperéis vosotros, ¿no? Hola. Will Eisner es un gran narrador, pero yo creo que muchos de los recursos narrativos tampoco no los metía de esa manera. Porque Will Eisner es un narrador mucho más pausado en la forma en la que tiene de narrar. Por ejemplo, Will Eisner sí que juega mucho más con el espacio entre viñeta y viñeta, que es el tiempo, en realidad, en la narración de la unidad por página, es el tiempo, pero tiene unas historias mucho más calmadas, como para meter todos los recursos que Chris Claremont metió. Seguro tenía 8 páginas para contar la historia de Sansaref. Cualquiera de Chris Claremont tenía 24. Claro, pero ahí andamos en espacios. Por ejemplo, a mí me parece igual de bueno de Carlos Jiménez la historia que tiene de Beckett, que son 8 páginas, que a mí 8 o 16, que siempre me ha fascinado, y luego tiene un montón... No voy a dejar... Ahora, 5 segundos. Y luego tiene un montón de páginas para agarrar paracuellos. Es peor para cuellos porque tenía más páginas. 5 páginas. Gracias. Es mejor para... sí. Sí. venga. Es que él tiene los originales, por eso... ¡Ostras! Bueno, tienes mi envidia más profunda. Cómpraselo, haz una propuesta. Hagamos de esto una Pero tienda. es mejor para cuellos porque tenía más páginas para narrar. Y te estoy hablando del mismo. No, tenía 2 para narrar enteras, pues. 1. Lo mismo no... 2 páginas, una historia. Pues en la de Pepe, que también tiene más páginas. ¿Es mejor o peor esa historia por tener más o menos páginas? Yo creo que no, que eso depende de la... No, por eso te decía que Will Eisner le da 20 vueltas a Chris Claremont, porque no solo lo hizo antes, que tiene mucha importancia en esto, sino que tenía 8. Y en 8 era capaz de contar la historia de Sansaref, que Frank Miller, que tampoco era un manco, necesitó 4 episodios de Daredevil para, como él mismo dice, contar esa misma historia, pero con letras. Claro, pero yo no sé ahí... Sí. ¿Y coño hago yo? ¿Sois vosotros? Son no sé, yo... completamente diferentes a comparar. Habían dicho que era para hablar de... Bueno, pues venga. Es que a mí me encantan estos A charcos. ver. Creo que estos charcos son el salseo del mundo del cómic. Que no estoy aquí para animar. A ver, ¿cuántos...? Eso es como me dijeron ¿cuántos? en una charla que otra vez se empezó a poner como súper concreto, ¿verdad? Que me quedan, pues que no pareces tan friki como aparentas. Venga, te toca. Respecto a lo que tú decías antes, se me ocurre también otra excepción de temática puramente española, que es el buscón en las Indias. Pero lo hizo en francés. Lo hizo, no, pero bueno, lo dibujó. Sí, pero sí, lo hizo en francés. El es guionista verdad, estaréis de sí, el acuerdo guionista, conmigo sí. que el guionista en un cómic es la mano que mece la cuna. Sí. Que el dibujante se cree que, pero es el que... Es lo que estás en Por la eso la decía. industria no suelta la mano y no deja que Sí. todo este montón de la colonia escriba. Sí. Escriben americanos, dibujan mano de obra. Estoy contigo en eso. De hecho, Fernando Un aplauso, tenía por una favor. frase que era: la gente se acerca a los cómics por el dibujo, pero se queda por las historias. Ahora te toca hablar. Va, nosotros. Te toca. ¿En cuántos proyectos estás trabajando ahora? Lo siento mucho, necesito reconducir esto. Vale, Toma el control, mira, toma el control. Ahí hay un Ya tema está. que una de las formas de abrirse paso para un guionista es encontrar dibujantes que apoyen tu proyecto, porque tú no te puedes, muy pocas editoriales, si no tienes ya un nombre, tú no te vas con un guión a una editorial y ni te lo miran. Si no tienes un dibujante que te haya hecho unas cuantas páginas para que se vea eso, qué aspecto va a tener. O tú que vendes tanto como Irols, el que citabas tú, o Moore, ya seas tú el que va. Sí, claro. El Si difícil tienes camino hasta ahí. el difícil camino es que cuando no te conoce nadie, obviamente. Si tú eres Alan Moore, pues ya te buscarán un dibujante. Tú te vas con un guión y si tú Pero eres ¿cuál Jean es tu- Dufault, pues también se le gustarán un dibujante. Pero cuando te tienes que abrir paso, depende de que tu cómic le entre por los ojos. Que se lo porque pueda vender al dibujante. tengas ¿no? que le el guste. dibujante necesitas ¿Cómo, Hacer un convencer speech. a un- ¿Cómo las convencéis Esa o es los una gran convencéis? pregunta. ¿Cómo las- Yo, Al eso, dibujante, ahí quería llegar, hazlo mío. ahí quería llegar. Yo creo que somos conscientes como guionistas de que al dibujante lo que tú escribes en un día le va a llevar 4 días dibujarlo al dibujante, cuando no más. Entonces, yo, más que intentar venderle mi proyecto a un dibujante, si conozco a un dibujante con el que me interesa colaborar, voy y le digo, ¿qué tipo de cosa te gustaría dibujar? ¿Dónde te vas a sentir tú cómodo? ¿Qué quieres hacer?
y yo escribo sobre lo que me pidan. A mí, de hecho, tengo casi un problema, que cada cómic que he sacado tiene una temática totalmente distinta, lo cual es malísimo para abrir este paso como guionista, porque lo suyo es, si tienes irte haciendo un nombre a lo mejor en un campo concreto. ¿Y el que más te gusta de los asesinos de los que has hecho? Es que son muy diferentes. Claro, las Olimpiadas del Sufrimiento, que es el que ganó el Ciudad de Palma, era la historia del dibujante realmente. Y la idea partía de él, de vamos a hacer, él padecía de depresión y tal, y era como, vamos a hacer un cómic sobre esto de la depresión. Y luego como que me iba pasando WhatsApps con la historia de su vida, y yo eso lo iba convirtiendo en un guión. Y él confiaba completamente en que yo hiciera lo que me diera la gana con la historia de su vida. También, pues también lo conozco desde hace muchos años, y yo salgo en el cómic como secundario. El que te negó fue Latín, ¿no? Tú Sí. O sea, ¿y en tu caso, con un sombrero, cómo fue? Pues yo tenía la propuesta y alguna de ellas ya la conocía porque tenía un proyecto, Irina Irondel, por ejemplo, y de hecho yo estaba en Madrid, entonces yo había ido a alguna exposición suya, ya había ahí como una relación de admiración, sobre todo, bueno, por mi parte hacia ella, claro. Y otras pues por Instagram, chicas que iba siguiendo, les planteaba el proyecto y la verdad es que me fue muy fácil reclutarlas para la aventura. Y luego, por ejemplo, para elegir qué chica o qué artista hacía cada historia, fue un proceso como muy orgánico también, ¿no? Yo explicaba un poco de qué iba y de hecho cada historia la escribí casi pensando en el estilo de cada una de ellas. Y fue muy orgánico eso. Y luego, bueno, yo como busco a los artistas, siempre tengo en cuenta su estilo, y a lo mejor una historia que yo quiera contar, tengo una muy surrealista de una niña, es decir, un poco así oscura, tipo Keraskoy, por ejemplo. También soy consciente de a quién puedo plantearle una historia así, ¿no? Entonces hago como un estudio previo, una exploración de a qué dibujante puede cuadrarle eso. Y luego, claro, es contactar con el dibujante, venderle la propuesta, que esa persona... O sea, ligar. quiera. Es que es ligar, ¿Y sí. en tu caso? Es totalmente... Privilegiada porque cuando se acercaron, cuando Tom se acercó a mí para hacer el cómic del Ministerio del Tiempo, teníamos dibujante, teníamos editorial, teníamos todo. Cuando he hecho unos de Rubius, que eran unas páginas como insertas y tal, también he tenido bastante suerte porque ya estaba todo elegido y preparado por la editorial. Es verdad que, por ejemplo, para El Bosque de los Suicidas, para la segunda parte, me dijeron, ¿qué dibujante te apetece? ¿Qué dibujante te interesa? Yo dije que a mí me hacía muchísima ilusión las portadas alternativas de Pascual Ferry, que fue uno de los primeros autores que yo empecé a leer primero como autor particular y luego completo, y luego cuando saltó a Marvel, entonces me hacía mucha ilusión. Carlos, siempre hablamos de algo que al final no, obviamente no se pudo hacer, pero ahí están. Y de la lista de dibujantes que me planteaban, Rubén tenía una propuesta como súper distinta a Walter, porque yo me encontré con que tenía o que imitar la primera parte o que romper totalmente con ella. Entonces yo le dije a Torres que si no tenía ninguna otra cosa, que yo iba a romper totalmente con ella. Hicimos a 3 tintas un TVO, dándome cada color representaba una emoción, o sea, era completamente distinta. Y la verdad es que tuve la inmensa suerte de que Rubén era increíble, y en ese mismo momento además se me acercaron pues, varios editoriales en salones, en tal. Y a mí me encanta la historia de España y terminé con Castaborra haciendo El saqueo de Roma, y me dijo, elige dibujante, hay un montón de gente que te encantaría trabajar con ella, ¿qué tal? De hecho, hubo gente con la que no trabajé, pero que ahora empezaron a trabajar ellos, como Adrián Gutiérrez, que en su momento, y ahora está como, le digo yo, muy fuera de mi liga, porque es increíble lo mucho que ha subido, lo mucho que... Y seguí con Rubén, que a mí ya me encantó los otros vestidos, y dije, pues si quieres hacemos Roma también juntos, con otra paleta de colores, con una propuesta tal. Y luego a mí me han ido viniendo muchos encargos editoriales de Warcry, o propuestas editoriales. Por ejemplo, hice con Eve Mai, que yo la quiero con locuras,
igual que con Irene Roca, que también he trabajado con ella. Y me vino la propuesta de una antología de brujas, de Serendipia, Ah, sí, sí. que creo que tú también estás. No, a mí nadie me dijo nada de esa. No, pues es que es como... No sé, fíjate si se me van nombres, cosas que pensaba que No, estaban. no, no. Eh, Está May, que está May, que con May que estoy trabajando ahora, que- sí, hay gente muy buena ahí. Además es muy trabajadora. Sí, bueno, May que es una máquina, la tía. Sí, y también he tenido la oportunidad de encargarme en viñetas, poder hacer algo con ellos y obviamente con los dibujantes de allí, porque era, digamos, parte del encanto de guionizar algo para ellos, ¿no? Pero es verdad que yo, por ejemplo, siempre he sido una privilegiada porque debo muchos TVOs. Yo estuve como 2 años cuidando de Carlos Pacheco, que es lo que sabes todos. Entonces, en ese proceso de cada cosa o cada idea que yo empezaba, ya tenía dibujante. Ahora mismo no lo puedo nombrar, pues si salen nuestros proyectos, esperemos. Pero ya tenía dibujante, o ya tenía con quién hacerlo, o ya tenía... O sea, que soy consciente de que he sido una privilegiada. Eso es algo. En ese sentido, por ejemplo, Cascaborra también hace buenos match. 30 segundos. 30 segundos. Así que El proyecto de María Pesado, el que voy a sacar con María Pesado en diciembre, se llama La Bella Otero. Os invito a que lo compréis, es un excelente regalo de Navidad. Y precisamente conocí a María Pesado porque me la presentó el editor de Cascaborra. Entonces, a veces también se generan como equipos propuestos por el editor y eso también se agradece. Sí, El esa caso labor. también de las asesinas de la soledad, Sí. al dibujante lo conocí porque me lo presentó Vicente Edorno. Entonces hay como varias maneras ahí de conseguir. bueno, ya sabía yo que cuando se nos ocurrió este brillante título, y además si estaba ahí en la mesa, esto sería muy divertido. Y yo creo que os lo habéis pasado muy bien. Así es que bueno, vamos a seguir con este título más años, porque visto cómo ha ido la cosa, Lo que pasa es que no me van a invitar. merece la pena. Oye, que aquí puede que se tarde 30 años, como en el caso de Fernando de Felipe, pero acaban volviendo. Así que tenemos por delante y tal. Y no, me parece que ha sido, por otro lado, una buena muestra de qué diferentes puede ser la forma de acercarse al trabajo de guionista, qué diferente es el enfoque, qué pretenden unas personas y qué pretenden otras, ¿no? Y cómo se trabaja. Así es que, nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y tras estas 3/4 de hora de ilusión y magia, os vamos a despedir dándoles las gracias, como se hace, con este fuerte aplauso.